Pablo hasta ahora. ¿Ya qué ha estado diciendo Pablo hasta ahora? Ha estado hablando acerca de, a ver, ayúdame, ¿qué cosas ha estado hablando desde el principio de 1 de Corintios? A ver, el capítulo 1. ¿Alguien estuvo aquí para el capítulo 1? ¿Nadie? Amparo se fue a Uruguay porque más me gusta la predicación uruguaya. ¿Se acuerdan? Mira versículo 9. Y siempre vamos a venir a esto. Versículo 9, él dice, fiel es Dios. Léelo conmigo. Dice, fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Nadie lo leyó, entonces vamos a hacerlo de nuevo. Ya, versículo 9, capítulo 1, versículo 9. Léelo conmigo, 2, 3. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Entonces, Dios es fiel, amén. Dios es fiel para completar la obra que Él empezó en nosotros. Ahora, si tú te acuerdas, Corinto es un lugar demasiado malvado, no solamente la iglesia, pero estamos hablando de la ciudad misma. Digamos, cuando alguien quería insultar a una persona, decir que era mala gente, le decía, seguro que es corintio, ¿verdad? Como nosotros hablamos de los limeños, seguro hay algún limeño aquí. Lo siento. Entonces, la idea es de que nosotros, digamos, ellos decían, seguro que ella es una mujer corintia, que literalmente era como decir, era una prostituta. Entonces, era un lugar muy malo, un lugar muy malvado. Pero Pablo empieza diciéndoles que Dios te ha usado grandemente, Dios te ha dado los dones espirituales, Dios te ha dado todo lo que tú necesitas para ser una buena iglesia. Mira capítulo 1, y dice, a la iglesia de Dios, versículo 2, que está en Corinto, a los santificados de Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Mira versículo 4, dice, gracias doy a mi Dios siempre por vosotros. ¿Por qué? Por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis ¿qué? Enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros. Y en verdad, si tú piensas acerca de cómo se representa la iglesia de los Corintios, no es una gran iglesia, es una iglesia llena de pecados, es una iglesia que tiene varios problemas, pero Pablo siempre recuerda, Dios ha sido bueno contigo y Dios es fiel, amén. Dios es fiel para completar su obra. Entonces no importa qué iglesia, no importa qué lugar, pero cualquier lugar que tiene a Cristo en su corazón, o cualquier persona que tiene a Cristo en su corazón, cualquier iglesia que Cristo es el centro, Dios es fiel para completar su obra. Y vemos en capítulo 1 y capítulo 2, ¿cuál es la sabiduría del hombre? La sabiduría del hombre es completamente diferente a la de Dios, ¿verdad? Entonces, ¿qué dice 1 Corintios 1 acerca de la sabiduría del hombre? O la sabiduría de Dios, perdón. ¿Qué es para los que se pierden? Es locura, ¿verdad? Versículo 23 dice, pero nosotros predicamos a quién? A Cristo crucificado. Y para el mundo, para los judíos y para los griegos, Cristo crucificado es locura. Versículo 23 dice, predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Entonces eso es lo que es el Evangelio. ¿Y qué ha estado haciendo la iglesia de los Corintios hasta ahora? Ha estado buscando sabiduría fuera de Cristo. Básicamente diciendo, hay cosas más inteligentes, hay cosas más altas, hay cosas más sofisticadas que Jesús y su muerte en la cruz. Hay cosas más grandes que Jesús y su muerte en la cruz. Hay mejores cosas que aprender. ¿Te acuerdas? Entonces, gente se está desviando de lo que es el centro de nuestra iglesia. ¿De qué se trata nuestra iglesia, hermano? De Cristo crucificado. De eso se trata nuestra iglesia. Pero esto es lo que sucede cuando personas comienzan a pensar que ellos son más inteligentes o que deben buscar sabiduría en otro lado, que se alejan de Cristo, que no tienen a Cristo como el centro. Vamos a empezar en versículo 1 y vamos a ir hasta el versículo 9. Dice, de manera que yo, hermanos, y les habla como familia, ¿verdad? Dice, yo, hermanos, yo les quiero, yo les amo, pero yo, hermanos, no pude hablaros como a ver eso conmigo, como a espirituales, sino como a carnales, palabras fuertes, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, en
en mi relación con ustedes en el pasado, ustedes no eran capaces de recibir, y ahora, dice, ni sois capaces ahora todavía, porque aún sois carnales. A ver, luego conmigo, aún sois carnales. Y este es el motivo, pues habiendo que celos, contiendas y disensiones, no sois, ¿qué es la palabra? Carnales. A ver, no sois carnales y andáis como hombres, porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, no sois, léelo conmigo, Carnales. ¿cuál es la palabra que se repite en estos 4 versículos? Carnales, ¿verdad? Muy a menudo. Y no solamente carnales, pero niños usa esas palabras. Versículo 5 dice, ¿qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolos? Son servidores, por medio de los cuales habéis creído. Y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, él plantó la iglesia de los Corintios, ¿verdad? Él empezó la iglesia, yo planté. ¿Qué hizo Apolos? Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Versículo 7, así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios. Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, que ya hemos visto en versículo 5, son servidores. Aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos, ¿qué? Colaboradores de Dios. Y vosotros, la iglesia de los Corintios, vosotros la iglesia, sois labranza. Ustedes son el terreno, ustedes son el campo de Dios. Es lo que estaba diciendo Pablo a su iglesia, a los Corintios. Dice, vosotros sois labranza de Dios y edificio de Dios. Entonces, ¿qué está sucediendo en la iglesia de los Corintios? Lo que sucede en cada iglesia, ¿verdad? Celos, contenciones, peleas, disensiones. Una hermana se sienta en esta esquina y la otra hermana se sienta en esta esquina porque no quiere estar cerca. Rebeca se sienta en este lado y Yolanda se sienta en este lado porque se odian. Amén. Entonces, y la idea es de que esto sucede, ya ha sucedido en cada iglesia. ¿Y sabes qué sucede? Es de que muchos de nosotros queremos agarrar y decir, no, que eres creyente carnal, y miramos cosas que ellos están batallando, por decir alcoholismo, o están tomando, son carnales. Pero ¿sabes cuál es el símbolo de un creyente carnal en esto? Es una persona que se pelea con todos en la iglesia. Es el chismoso, la chismosa. Es el que no puede venir a la iglesia sin estar ofendido. Es la persona que siempre busca pelear y busca el pleito con otra persona. Y Pablo les dice, hermano, ustedes son carnales. Y la búsqueda de la sabiduría les ha llevado a este punto. Ellos han terminado en divisiones. Y Pablo tiene 2 preocupaciones. Porque él dice, o ustedes son espirituales o son divididos. Ambos son mutuamente exclusivos. No puedes ser espiritual, no puedes estar bien con Dios, no puedes considerarte un creyente maduro si estás dividido con tu hermano en la iglesia, si hay divisiones, si hay celos, si hay contiendas. Porque yo quise hacer el decorado del Perú y Rebeca me ganó en traer sus banderas. No son feas sus banderas de todas maneras, las mías eran más bonitas. No estoy diciendo esa persona, no esa persona contenciosa, yo no. Pero yo quería traer mi pastel de papa para el kiosco y la hermana trajo. Yo quería dar el devocional de ofrenda, o yo quería ser reconocido, o el pastor no me reconoció a mí por mi labor, el pastor no hizo esto, la iglesia no hizo esto. Esa es la persona espiritual o dividida, la persona que Pablo llama en esta clase, en este capítulo, o espiritual o carnal, ¿verdad? Y esa es su preocupación de Pablo. Ellos pensaban ser espirituales, pero eran completamente lo opuesto. Eran niños, carnales, inmaduros. Es importante darnos cuenta que tenemos que entender el Evangelio para nosotros como creyentes.
¿Sabes lo que sucede? Es de que muchos de nosotros pensamos, el Evangelio es importante, ¿verdad? Pensamos, el Evangelio es importante para que aceptes a Cristo. Digamos, obviamente Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Es importante para el incrédulo que él acepte a Cristo. Es importante para la persona que no conoce a Cristo, que entienda que todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios y que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es importante para el incrédulo, pero no entendemos que como creyentes nosotros tenemos que tomar el Evangelio e interpretarlo para nuestra vida. Un ejemplo muy claro de esto es el libro de Romanos. ¿Has escuchado del libro de Romanos? ¿Has leído el libro de Romanos? Está lleno y repleto del Evangelio. Y capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 habla acerca del Evangelio. Capítulo 4 habla acerca del Evangelio. Capítulo 5 habla acerca del Evangelio. Capítulo 6 comienza a hablar acerca de los efectos del Evangelio en la vida de una persona. Pablo escribió todo un libro centrado alrededor del Evangelio, solo para que los romanos puedan aplicarlo a su vida. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Pablo está diciendo, el Evangelio es céntrico para nuestra vida. Hermano, ¿qué es lo que cambiará tu vida? El Evangelio. Entonces, no, pero ya acepté a Cristo. No, hermano, el Evangelio. El Evangelio cambia tu vida. Cristo crucificado y resucitado es lo que cambia vidas. Aún para el creyente debemos aprender qué significa el Evangelio para nosotros. Y nunca llegaremos a entender los fines de qué significa el Evangelio. Pero lo que Pablo está diciendo en estos versículos y en este capítulo es esto: deja de actuar así. Deja de actuar como carnal. Deja de actuar como niño. Porque eso no es lo que tú eres. ¿Cuántos de nosotros somos espirituales? Levanta la mano. Ya. ¿Tienes al Espíritu de Dios dentro de ti? Levanta la mano. Tienes al Espíritu Santo que mora en ti, ¿verdad? Entonces eres espiritual. Y Pablo dice, deja de actuar como niño. Deja de actuar como carnal. Deja de actuar como una persona incrédula. Así no se comporta la iglesia de Cristo. Y una cosa debería ser muy evidente en nuestra iglesia: que no peleamos, que no discutimos, que no chismeamos, que no juzgamos, pero que somos una iglesia unida. ¿Por qué? Porque Cristo es el centro de nuestra iglesia. ¿Amén? Entonces Él dice, deja de hacerlo, y nos muestra los signos. Mira versículo 1 al 5, dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a, ¿qué? Espirituales. Mira, y dice, te tuve que hablar como a carnal. Y déjame decirte, ustedes dicen, bueno, está bien que haya un creyente carnal, entonces, no. Ese es todo el punto del pasaje, de que no puedes actuar de esa manera, no deberías actuar de esa manera. No es justificable, se contradice, en verdad, porque el verdadero creyente no busca las cosas de este mundo, ¿verdad? Somos espirituales, pero actuamos muchas veces en contra de nuestra identidad. Él no les puede hablar como a espirituales, no les puede hablar como personas maduras. Y mira cuántas veces les llama carnales. Versículo 1 dice como espirituales, sino como a carnales. Versículo 3 dice, no sois ¿qué? Carnales. Versículo 4 que dice, no sois carnales. Vez tras vez usa la palabra carnales. Él les dice que no les podía hablar como espirituales porque no está diciendo que no tienen el Espíritu Santo, sino que no están actuando como que lo tienen. Entonces, cuando ustedes son creyentes, levanta la mano. ¿Puedes ser creyente, puedes ser cristiano sin el Espíritu Santo? Entonces, Romanos 8:9 dice, mas vosotros no vivís según la carne. Entonces, posicionalmente hablando, ante Dios, nosotros no vivimos según la carne, sino según ¿qué? El Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Entonces una persona que es creyente, una persona que ha puesto su fe en Cristo, tiene el Espíritu de Dios. Gálatas 3:2 dice, esto solo quiero saber de vosotros, ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Tito 3:5 nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el avivamiento de la regeneración y por la renovación en Él
Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. ¿Cuántos de ustedes tienen al Espíritu Santo que mora dentro de ti? Eres bien, has puesto tu fe en Cristo. Entonces, si tú tienes al Espíritu Santo que mora dentro de ti, ¿por qué estamos actuando de otra manera? Es lo que Pablo está diciendo. Es una reprensión por actuar como niño. ¿Qué dirías? Yo tengo 28 años y yo sé que soy muy engreído por mi esposa. Sé que no sé planchar muy bien, me demora como 45 minutos planchar una camisa, y cuando termino ya tengo que volver a empezar porque ya se arrugó parte de la camisa, pero yo sé que soy engreído. Pero ¿qué dirías de un adulto de mi edad? Ya tengo 28 años por cumplir 29. ¿Qué dirías de un adulto de mi edad que lo ves usando un pañal? ¿Es normal? ¿Es normal o no? Estoy con un chupón en la boca, ¿es normal o no? Antes de subir a predicar estoy así. ¿Qué dirías de eso? No es normal, no es lo que un adulto debería estar haciendo, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes han escuchado esto, especialmente varones de sus esposas? Ya te madura, ¿verdad? Ya te madura. ¿Eso qué significa? Deja de actuar como un niño. Deja de actuar como un niño. Deja de actuar como un chibón. Deja de actuar como alguien que... estás actuando como un niño de 2 años. Estás tirando tu berrinche, ¿verdad? Y eso decimos los hombres a la mujer, ¿verdad? Deja de tirarte tu berrinche. ¿Por qué? Porque es el madura. Deja de actuar como niño. Y eso es lo que Pablo les está diciendo. Deja de actuar como niño, porque tú no eres esa persona. Tú eres una persona que tiene el Espíritu de Dios. Ellos pensaban ser adultos, pero eran adultos equivocados, porque no estaban actuando como bebés, estaban actuando como niños. Y Pablo les dice, tienen que abandonar esto, tienen que abandonar el actuar como niños. Sería muy anormal que yo estaría con un chupón, con el dedo en la boca, con un pañal. Y ustedes han visto a esas personas que no se pueden adaptar, ¿verdad? Son tan engreídos que no saben hacer nada, no pueden salir, no pueden trabajar. Su mamá les engríe, tiene 40 años y todavía la mamá le abraza cuando se quiere el dedo en el tapón. ¿Has visto ese tipo de personas? No voy a decir nombres, pero yo no soy, ¿verdad? Entonces será otro. Pero te das cuenta, y es anormal. Y Pablo les dice, tienes que entender, escucha esto, si puedes salir con lo más importante en esta noche, es esto. Nuestra madurez no depende de nuestro conocimiento, sino de nuestro comportamiento. No, es que yo soy seminarista. Y no, es que yo he sido salvo 22 años. Y yo he sido pastor. Y muéstrame tu comportamiento. Y ese es el problema que tenemos muchos en la iglesia, es que hemos sido salvos por tanto tiempo, pero aún en las cosas más básicas nos peleamos con gente. En las cosas más básicas discutimos, en las cosas más básicas chismeamos. Porque hay problemas en nuestro corazón y decimos, no, es que yo ya gradué del seminario, yo sé todo lo que tengo que saber. He leído la Biblia N veces. Y eso me hace maduro. No, eso no es lo que hizo a los corintios maduros. Les hizo inmaduros. Porque tantos de nosotros en la iglesia tenemos tanto conocimiento, pero no lo aplicamos. Hemos sido salvos por décadas y no lo aplicamos. Seguimos siendo niños. Seguimos teniendo la necesidad de leche y no viandas, no carne, no un señor carbón. Necesitamos un milkshake, ya, porque somos tan niños que no podemos consumir esas cosas. No hemos llegado a entender las cosas de Cristo. No hemos entendido lo básico. Y Pablo dice, yo todavía les tengo que seguir dando esto porque ustedes no crecen. Y muchas veces es tan difícil, lo voy a decir, es tan difícil predicar en Omega. Muchas veces. Porque me paro y pienso, ¿cuántas veces has escuchado esto? Has estado en la iglesia por tantos años. Has venido y has escuchado todo. Tú tal vez aún lo predicaste. Y es tan difícil pararse a predicar porque pienso, tal vez es mi inseguridad, tal vez tú no sientas esto, tal vez todo está en mi cerebro y Satanás me está metiendo esos pensamientos. Pero ¿cuántas veces has escuchado
escuchado eso. Pero tu conocimiento no define tu madurez. Cuánto sabes no define quién eres. Es tu comportamiento, es la persona que se ha sometido al Espíritu Santo, y de que por más conocimiento que tengas, tú estás aplicando esas verdades, estás creciendo, te estás enamorando de Dios, estás buscando las cosas de Dios. Comportamientos carnales se muestran aquí. Hay dos cosas que muestra Pablo en este pasaje. Dice, no sois carnales como niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no eras capaces ni capaces todavía, o ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué dice que son carnales? Pues sabiendo entre vosotros que... Eso es fuerte, ¿no? ¿Por qué siempre le piden a él que ore en el culto? ¿Por qué David no habla de mí como habla también de vos? ¿Verdad? Yo lo amo, por también. Graba eso. Celos, contiendas, peleas, disensiones, desacuerdos. Él dice, eso es lo que el mundo hace. Eso es lo que el mundo hace. ¿Y sabes qué sucede en la iglesia? Que nosotros nos volvemos soberbios. No, yo ya sabía esas cosas. No, es que yo he sido. Mientras que Pablo está diciendo, no es de esta manera. ¿Y sabes cuál es la segunda cosa que causa? Mira, dice, hay entre vosotros celos, contiendas y disensiones. No sois carnales porque hacen esto, no andáis, no actúas como el mundo, no andáis como hombres. Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo. Mi pastor es Pablo. Y el otro dice, no, es que mi pastor es Apolos. Mi pastor es David. No, mi pastor es Miguel Murillo. No, mi pastor es Cris. No, mi pastor es Guillermo. Y algunos antiguos, mi pastor es Donato Mo. Mi papá. Y miramos esto de esta manera y causamos división. Entonces, ¿cuál es la solución? ¿Qué es la manera que podemos vivir como una iglesia que no está dividida, que no está actuando como una persona inmadura, que no está actuando como un niño, como un hombre de 20 años que todavía no se levanta antes de las 12 del día y que no trabaja y que es un inmaduro? ¿Ya? ¿Cómo podemos actuar diferentemente a eso? Versículo 5. Dice, ¿qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído. Y eso según lo que a cada uno es concedido. O cada uno concedió al Señor. Perdón, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento, ¿quién lo ha dado? Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. El que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza, el campo, la chata, edificio de Dios. Entonces lo que vemos en este capítulo 1 es de que el Evangelio determina todo. El Evangelio determina todo, porque Dios quita cualquier jactancia humana. Salta capítulo 1, versículo 28. Dice, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es. Versículo 29, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Eso incluye jactarse de ciertas personas. Mi pastor es. O jactarnos de nosotros mismos, celos, disensiones. Vemos aquí 4 cosas que Pablo dice. Empecemos viendo al que regó, al que sembró, al que regó, el que hizo crecer y el dueño de la chacra. El que sembró, ¿quién es? Pablo. ¿Quién regó? Apolos. ¿Quién dio el crecimiento? Dios. ¿De quién es la chacra? De Dios. Entonces los siervos de Dios. Mira el versículo 5. Dice, ¿qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolo? Está diciendo, ustedes dicen ser de Pablo, ustedes dicen ser de Apolo. Entonces, ¿quién es Pablo? ¿Quién es Apolo para que tanto te gloríes en él? ¿No entiendes quiénes son? Son chacareros.
jornaleros, son labradores, son obreros, son gente contratada, nada más. Tú estás tratando de idolatrar a un siervo del dueño. Estás buscando escuchar a un siervo del dueño y tanto hablas de la persona que pierdes el enfoque de quién es el dueño. ¿Y quién es el dueño, hermano? ¿Quién es? Es Dios, ¿verdad? Entonces dice, ¿quiénes son? Son servidores, nada más. Pablo dice que somos los siervos del dueño. Y mira, dice, son servidores que servidores por medio de los cuales habéis creído. Entonces, yo no sé de los demás, yo no sé quién habrá aceptado a Cristo con Guillermo Garner o con Richard. Yo no puedo decir de Chorley y yo le compartí el Evangelio y le aceptó a Cristo. Y él puede decir, no, David es mi pastor, porque David me llevó a los pies de Cristo. Y otro dice, no, pero Boris dice, a mí me llevó a los pies de Cristo Luis Alberto. Y Chorley dice, pero Luis Alberto no ayuda a David, David es el pastor, es que yo acepté a Cristo con David. No, y Boris dice, pero yo acepté a Cristo con Luchita. ¿Y quién es Lucho? David es el pastor. Qué tontera es esa discusión, ¿verdad? Qué tontera, porque ¿quién es David? Un humilde servidor. ¿Quién es Lucho? Un humilde servidor. No, pero David tú no eres nada. A mí me bautizó Guillermo Garner. Mucha ahí sí el agua estaba santísima, ¿no? Porque no se bañó ese día. No, yo no sé, pero no, eres especial. A mí me bautizó tal hermano y él está diciendo, de eso no se trata. ¿Por qué? Porque nosotros somos servidores de Dios. Entonces, hay tres cosas que deberíamos hacer. Número uno, tener en cuenta los siervos de Dios. ¿Quiénes son? Y hay tantas iglesias que idolatran a sus pastores, ¿verdad? Idolatran a sus pastores. Su pastor, bueno, es casi parte de la Trinidad. Hay Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo y mi pastor, ¿verdad? ¿Cuál necesita María? Tu pastor, ¿verdad? Y los idolatran. Hay esta idolatría que sucede. Pero Jesús nunca dijo eso. ¿Te acuerdas Marcos? Marcos capítulo 10 dice, cuando lo oyeron los 10, comenzaron a enojarse contra Jacobo y Juan. ¿Por qué? Porque Jacobo y Juan querían ser primeros. Dice, mas Jesús llamándolos les dijo, ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas? Y sus grandes ejercen sobre ellos potestad, pero no será así entre vosotros. Así no es como el creyente. Nosotros no idolatramos a los pastores y tampoco los menospreciamos, por si acaso. Amén. Entonces, tener eso en cuenta. Dice, como ustedes no serán así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Misma palabra que usa Pablo en 1 Corintios. Y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Entonces nosotros le seguimos el ejemplo a nuestro Padre Celestial. Lucas 22 dice lo mismo. Cada siervo tiene diferentes funciones en la obra de Dios. Y honestamente yo te puedo decir esto, yo no sé de una persona más especial y más importante para la Iglesia Bautista Omega que Ricardo. Porque él empezó la iglesia. Él tuvo la visión de empezar la iglesia. Hay muchas personas que están aquí que no estarían aquí si no hubiese sido por Craig Hunter que empezó la iglesia. Pero también hay una persona muy importante para la iglesia, que sería tan importante como Chris, que sería Jeremías. Porque sin Jeremías la iglesia no hubiese continuado, tal vez. Pero él se quedó. Y hay otra persona que es tan importante como ellos dos, y es David. Porque yo dije cuando Jeremías se fue. Pero ¿sabes qué? Ninguno de nosotros somos importantes. Ninguno de nosotros somos importantes. Mira lo que dice el versículo 7. Así que ni el que planta es algo, Cris, ni el que riega es algo, Jeremías y David. No es nada, sino que no Dios. ¿Por qué? ¿Quién da el crecimiento? ¿Y sabes qué es lo que sucede en nuestro equipo de iglesia? ¿Sabes lo que sucede en nuestra iglesia? ¿Sabes qué es lo que sucede
con cualquier persona que está en una iglesia donde cambian de pastor o entran a otra generación, dicen estas palabras: es que no era tan chévere como cuando estaba viviendo. Es que las cosas no son iguales, ¿verdad? Cuando estaba viviendo, cuando estaba Cristo, cuando estaba Jeremías, y ahora está David, las cosas no son iguales. Hermano, no es una defensa mía. Yo quisiera que quites el enfoque de mí, que quites el enfoque de Jeremías y de Cristo. Entiende que el único que hará crecer esta iglesia es Dios, porque el dueño de esta iglesia es Dios. Amén. El jefe de esta iglesia es Dios. Yo no soy nadie, ni tampoco Cristo, ni tampoco Jeremías, ni tampoco Miguel, ni tampoco Pablo, ni tampoco Apolo. El único que dará el crecimiento es Dios. Lo siguiente es eso, es el trabajo de Dios. Dice: yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Lo que entendían los corintios es que lo que no entendían es de que nada del poder vino de Pablo ni de Apolo, pero vino de Dios. Todo el poder y crecimiento es de Dios. Entonces, a lo que deberíamos llegar es entender que todo pertenece a Dios. Filipenses 2:13, Él es el que vosotros supone el querer como el hacer de su buena voluntad. Filipenses 1:6, estando persuadidos de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. 1 Corintios 15, versículo 10 dice: pero por la gracia de Dios soy lo que soy, ¿verdad? Por la gracia de Dios soy lo que soy. Colosenses, siempre hay que tener Colosenses en la receta, Colosenses 1:29, para la cual también trabajo luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Y esto es lo último: ¿quiénes son los siervos de Dios? ¿Cuál es la obra de Dios? Y lo tercero es: ¿quiénes somos nosotros? Y mira lo que dice el versículo. Dice 9: porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois ¿qué? Labranza de Dios. Labranza de Dios. Nosotros solo somos el campo, la labranza. No tenemos nada importante en nosotros. Deberíamos abandonar nuestras opiniones grandes acerca de nosotros mismos y permitir que Dios obre, que Dios traiga el crecimiento. La iglesia local es un campo que debe traer fruto. La meta del ministerio es sembrar la semilla, cultivar la tierra, regar las plantas y recibir el fruto. Entonces Pablo resume todo el párrafo de esta manera: todo pertenece a Dios. No hay razón para tener celos porque nadie en esta iglesia es importante. No hay razón por qué chismear porque nadie en esta iglesia es importante. No hay razón por qué pelear en esta iglesia porque nadie es importante. No hay razón por la cual dividir nuestras lealtades porque en esta iglesia nadie es importante. Todo pertenece a Dios. La iglesia es de Dios, Pablo y Apolos son de Dios, todo es de Dios. Nadie debería decir: yo pertenezco a Pablo. Nadie debería decir: yo pertenezco a David. Todos deberíamos decir: todos pertenecemos a Dios. Amén. Dios es nuestro jefe, Dios es nuestro Salvador, Dios es todo para nosotros. Entonces no podemos crecer como iglesia si estamos divididos en nuestro propósito. No podemos crecer como iglesia si estamos divididos acerca de quién es nuestro verdadero líder. No podemos crecer porque tendremos una iglesia llena de creyentes carnales que actúan como niños. Por más que hayan acabado el seminario o ya hayan estado en la iglesia por miles de años, eran miembros de la iglesia como Noé. No significa que son maduros. Un creyente maduro, escucha esto: es tan fácil venir al culto y pensar que somos maduros porque tenemos todo este conocimiento, pero el creyente maduro usa sus dones para construir, cultivar y edificar a la iglesia. Dice: yo soy maduro. Si no estás trabajando en la iglesia, si estás chismeando, si no estás actuando como creyente maduro, pues no lo eres. No, pero yo ya sé todas estas cosas. No importa. Si no estás usando tus dones para construir a la iglesia, no estás haciendo lo correcto en la iglesia. No eres un creyente maduro. El creyente maduro usa sus dones para construir y edificar a la iglesia. El creyente carnal usa sus dones como juguetes.
como trofeos para jactarse. Lero, ¿verdad? Y eso es lo que estaba sucediendo en la iglesia de los Corintios. Mi papá es mejor que tu papá. Mi papá gana más plata que tu papá. Mi papá le pega a tu papá. ¿Cuán tonto es eso, verdad? ¿Cuán inmaduro es eso? No estamos compitiendo el uno contra el otro. Todos estamos haciendo nuestra tarea asignada por Dios. Hay diversidad en el ministerio, pero hay unión en nuestro propósito. Amén. Entonces, ¿cuáles son las tres cosas? ¿Cuáles son las tres cosas que deberíamos tomar en cuenta? Número uno, ¿qué son los siervos de Dios? Solamente siervos. Yo no sé qué hará Dios con esta iglesia, pero si Dios bendice a esta iglesia, que la iglesia crezca, y empezamos nuevas iglesias y hacemos una obra, yo nunca quisiera que se diga de mí que me idolatra, que esa iglesia está construida sobre personalidad. Lo siguiente es de que deberíamos considerar de quién viene el crecimiento. Poner nuestro enfoque y nuestra vida en Dios, el que verdaderamente da el crecimiento. Y número 3, darnos cuenta de quién somos nosotros. Solo somos un chakra, ¿verdad? Y Él quiere el fruto de nosotros. Dios, te agradezco por esta noche, te agradezco por tu palabra, por quién eres tú, por cómo obras en nuestro corazón. Te pido, Dios, que tú bendigas esta noche y, Señor, que todos podamos ver nuestra necesidad de ti. Que tú eres céntrico para todo lo que nosotros hacemos. Te pido, Dios, que tú obras en esta noche. Tengo que decir nada, somos hermanos, vamos a tener una invitación, pero te quisiera pedir nada más que tomes un tiempo y tú examines tu corazón, que tú veas tu corazón y examines dónde hay tal vez soberbia, falta de humildad, idolatría, yo no sé. Tal vez tú estás viendo a los hombres de Dios como si fueran algo especial, mientras Dios dice, no, yo soy el único especial. Tal vez estás usando tus dones para tratarte, para lucirte, para causar contiendas, para causar divisiones. Y Dios dice, eso no es la marca de un creyente maduro. Y deberías arreglar estas cosas, decir, Dios, yo ya no quiero ser una persona adulta convertiendo como un pañal. Dios, yo te agradezco por esta iglesia, te agradezco por todo lo que haces. Te pido, Señor, que tú bendigas en esta noche. Señor, que nos hagas una iglesia llena de humildad, llena de amor, el uno hacia el otro. Y, Señor, por más que tengamos problemas, que nunca discutamos los unos entre nosotros. Señor, gracias por todo lo que haces, todo lo que haces. Te pido este